Bueno, muy buenas tardes. Muy buenos días, tengan todos y un saludo muy efusivo en este día lunes que arranca semana. Álvaro, un gusto verte nuevamente y pues para nosotros siempre es un placer participar en este congreso que ya empieza a convertirse en un evento esperado en el mercado. Así que muchas felicidades y sé que vamos a tener una mañana llena de cosas interesantes que comentar. ¿Sí se ve la presentación, Álvaro? Sí se ve. Okay. Yo quería, como bien se decía en la presentación, el preámbulo, abordar tres temas concretos. El primero de ellos, como en el contexto de la supervisión basada en riesgos, cuál es la expectativa del supervisor y qué es lo que se ha venido trabajando y avanzando y qué es lo que se espera de esta gobernanza y cómo está inmerso en las mejores prácticas a nivel internacional. En segundo lugar, compartir algunos datos del mercado. Al final de cuentas, toda esta gestión de riesgos y esta gobernanza está, al final de cuentas, dirigida a controlar y gestionar esos resultados del mercado, en particular los resultados técnicos. Y finalmente, llamar la atención sobre los riesgos emergentes que empiezan a aflorar y cómo dentro del mercado, como superintendencia, pues se ha ido trazando alguna hoja de ruta y algunas intervenciones de colaboración también para ayudar al mercado a ir abordando estos riesgos emergentes, en particular los riesgos de ambientales, sociales y de gobernanza, y en particular el tema de cambio climático. ¿Cuál es la expectativa del supervisor en el contexto de una superintendencia como la nuestra, que tiene apenas 13 años de creación? Recordarán ustedes que desde el principio, pues el objetivo estratégico central de la superintendencia ha sido buscar el cumplimiento de los mejores estándares. Eso viene además desde el mandato primigenio que se encuentra en el compromiso de apertura del mercado en el TLC y además en la misma ley reguladora del mercado de seguros. Hay cuatro principios básicos de seguros de la IAIS que son observados o que son estudiados para implementarlos en el país dentro de esta estrategia de adopción de mejores prácticas. Y los cuatro que están en el corazón son el principio 7 de gobierno corporativo. Recordarán que se emitió esa normativa específica, el principio 8 de gestión de riesgos y control interno, el principio 16 de gestión de riesgo para efectos de solvencia y el principio de 17 de suficiencia de capital. En los cuatro principios, anualmente, en concurso con la IAIS, se hace una evaluación de cumplimiento de los principios, se hace una revisión de pares y estos cuatro principios en el mercado costarricense se encuentran ya en un nivel de ampliamente observado, lo cual, para el mercado viene a ser una garantía para el consumidor de que estos estándares se empiezan a desarrollar de manera adecuada al tamaño y proporcional a la complejidad de nuestro mercado. Dentro de nuestro marco legal, el artículo 30 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros señala de manera concreta que el Consejo Nacional definirá el modelo de evaluación de áreas de riesgo y control del régimen de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como los parámetros de alerta temprana e intervención de la superintendencia. Esto es muy importante porque el artículo 30 y la ley reguladora del mercado de seguros en general ha sido un marco definido en principios donde le ha dejado un gran espacio al Consejo Nacional de Supervisión de desarrollar esos principios atendiendo los mejores estándares, como lo define el compromiso de apertura del mercado. Y este artículo 30 pues es el que nos da el paraguas para establecer gran parte de la normativa que tiene que ver
con el tema del riesgo. Es decir, ya la ley, desde que veníamos discutiéndola previo a la apertura en el año 2005, 2006, se empezaba ya a dibujar adoptar este modelo de supervisión basado en riesgos, y ese ha sido pues el tránsito de la superintendencia con pasos muy claros y muy definidos en esa orientación. Y así es como el Consejo define desde el primer reglamento de solvencia, su GS 0208, ya vienen los principios generales y vienen los requerimientos de funcionamiento de las entidades a efecto de que tengan estos temas de gobernanza controlados. Dentro de la gestión de riesgos, pues la compañía de seguros es que no está sola, ¿verdad? La compañía de seguros está atendiendo o está desarrollándose en un contexto económico, valga decir, los últimos 3 años han sido un contexto económico complejo para el país, pero los últimos año y medio el contexto económico a nivel global también lo ha sido, en un contexto político que no podemos dejar de lado, un contexto social, un contexto demográfico y un contexto regulatorio. Y en esas distintas aristas, la compañía de seguros entonces se enfrenta riesgos por todo lado del balance y por todo lado de la operación de la entidad. Están los riesgos de los activos, de las inversiones, de los valores, de los contratos que tienen allí, inclusive las cuentas por cobrar o las relaciones que tienen con los aseguradores. Está el riesgo técnico de seguros, que está en el core del mandato del quehacer de una compañía de seguros. Gestionar el riesgo de seguros es su deber principal, como lo es en un banco el gestionar el riesgo de crédito, por ejemplo. En el seguro, pues es el riesgo técnico de seguros. El que no se tengan desvíos profundos en la siniestralidad estimada y que el seguro esté siendo pues las primas cobradas suficientes para cubrir la operación y pues dejarle utilidad a la compañía y que sea sostenible en el mediano a largo plazo. El riesgo legal y normativo, sin duda, el riesgo operacional, lo hemos visto emerger fuertemente en el contexto de la pandemia, cuando se han tenido que activar todos los procesos de continuidad de negocios y transitar hacia un trabajo remoto que nos ha generado pues riesgos operacionales adicionales, que ha sido posible evitar la disrupción del negocio, pero que también genera a su vez pues entonces riesgos, ciberriesgos y otro tipo de contingencias que la compañía pues está llamada a gestionar. Y el riesgo de grupo empresarial, y en el contexto del Instituto Nacional de Seguro, pues es más evidente en el sentido de que es matriz de un negocio ampliado en el sistema financiero y con algunas compañías en la red de apoyo. Entonces, y este tema es importante y es relevante por la reciente reforma también a las potestades de supervisión sobre lo que es el riesgo de conglomerado financiero, y que las superintendencias y el CONACYF hemos venido desarrollando un trabajo coordinado durante este último año a efecto de poder modelar ese marco de supervisión de grupo financiero que pues tiene su correlato en la supervisión basada en riesgos individual también, ¿verdad? Esa es la misma lógica, la misma funcionalidad, pero que al final de cuentas lo que viene es a capturar cómo se gestiona ese conglomerado financiero y cómo los riesgos básicos de contagio, los riesgos básicos de negocios relacionados o de capital a nivel grupal están siendo también controlados. Y la entidad entonces en este contexto, pues con un gobierno corporativo robusto, claro, que defina quién toma las decisiones y cuándo y por qué, y un sistema de gestión de riesgos que le permita a la
junta directiva, de la alta gerencia, tener controlados, identificados, medidos esos riesgos a efecto de poder actuar a tiempo, es el marco de gobierno el que le permitirá a la entidad pues salir airosa de la gestión de este contexto económico y estos riesgos que emergen y poder gestionar el patrimonio de manera adecuada. Hay riesgos emergentes como el cambio climático. Los riesgos relacionados con cambio climático van a golpear a la compañía o golpean a las compañías financieras, en particular a las aseguradoras y reaseguradoras en ambos lados del balance. Va a golpear, ya lo veremos más adelante, por el lado del valor de los activos, la volatilidad, le va a dar duro también por el lado del riesgo técnico, los desvíos de siniestralidad, y además puede también tener consecuencias en términos de entonces esa gestión de capital. Igualmente aparecen otros riesgos emergentes como el ciberriesgo, el riesgo político, el riesgo de una crisis global que le genera este entorno pues, muchísima bulla adicional y que deben ser también estarse monitoreando para poder funcionar de manera adecuada. Son tres la normativa, hay tres reglamentos particulares y a mí me gusta siempre partir este tipo de charlas recordando este contexto regulatorio. El primero es el reglamento sobre el gobierno corporativo. Este es un reglamento que se publicó en el año 16 y entró a regir a partir del 17 y con el cual pues hemos estado lidiando con los transitorios, con las autoevaluaciones de las entidades, a efecto de ir cerrando las brechas de lo que era este estándar. Este estándar se define, primero que todo, los tres reglamentos son reglamentos de principios, cada vez con menos contenido de cumplimiento, y entonces le permite a la entidad organizarse internamente según su complejidad y según su particularidad, pero siempre cumpliendo esos principios de buena gobernanza y esos principios de gestión de riesgos. Ambos acuerdos, el de gobierno corporativo y el de gestión de riesgos, pues están inspirados en los documentos de la OCDE. Fueron documentos que fueron revisados además en el proceso de adhesión y pues cuentan con ese, digamos, visto bueno de calidad. El tema es cómo implementarlo. Y la normativa habilitadora para implementar esto y llevarlo a nivel de gestión de la supervisión, de las prácticas supervisoras, es el acuerdo SUGESE 1017. Que es el modelo integrado de supervisión de seguros y el que viene a darle vida al artículo 30 de la ley que mencionábamos hace un momento. Este reglamento, este acuerdo, pues nos da el marco de supervisión basado en riesgos sobre el cual la superintendencia estará abordando los temas de preocupación de las entidades y estará evaluando las entidades y tendrá también su marco de medidas de actuación a efecto de poder llevar adelante las mejoras que se requieran en las distintas entidades. Los tres reglamentos tienen algo que se llama el principio de proporcionalidad en el artículo 4, que es el que permite que, dependiendo de la complejidad, del tamaño, los riesgos que tiene la entidad, pues la aseguradora pueda adoptar su modelo de manera particular, con exigencias mayores, actividades más grandes y complejas, con las mismas exigencias de principio de buenas prácticas para todas las demás, pero seguramente con estructuras un poco más simplificadas dependiendo del nivel de activos y la complejidad de su operación. Y a manera de resumen, la normativa de gobernanza corporativa lo que nos plantea es una estructura de tres líneas de defensa, ¿no? Donde se espera, por supuesto, que el directorio
tenga niveles de idoneidad y de adecuación de las personas para poder fungir como directores, que es experiencia, que es comprobada honestidad y que es que ese directorio en conjunto, todas las personas, pues puedan tener los equilibrios y las visiones diferentes, la suficiente diversidad también a efecto de que la entidad sea gestionada con una amplitud de miras muy alta. De igual manera se espera para la administración superior con los preceptos de idoneidad y de honestidad que se requieren para la administración superior a efecto de que la entidad esté bien gestionada. Y las líneas de defensa van desde la primera línea de defensa, que es donde está en el día a día, en la operación, que hayan controles de operación, medidas de control interno adecuadas y que hayan también indicadores y que levanten alarmas y se puedan controlar los temas desde esa primera línea de trabajo de las entidades. Una segunda línea de defensa. Entonces, lo primero es mucho el tema más operacional y de cumplimiento de aquellas definiciones estratégicas de la misma junta directiva. Una segunda línea de defensa donde tenemos las funciones que supervisan los riesgos, como es la función de cumplimiento normativo y que se refiere no solo al cumplimiento de los reglamentos que emite el CONACYT, o los lineamientos que emite la superintendencia, sino también las propias normas internas, políticas internas, el cumplimiento de aquellos estándares que la entidad haya decidido seguir y por supuesto en el caso de una entidad pública hay un gran parangón de normativas legales que deben también estársele dando cumplimiento. El control de riesgos, comités de control de riesgos que permitan también disparar las alertas necesarias para que se controlen aquellos riesgos que están saliendo de los parámetros normales, los parámetros aceptados. La función de finanzas, la función actuarial, absolutamente importante para una entidad aseguradora, sobre todo para poder gestionar adecuadamente el riesgo técnico y la validación de modelos, etc. Y una tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, que viene a ser, digamos, como el garante de calidad de que los dos anteriores están funcionando adecuadamente. Entonces, una auditoría interna debe ser también fuerte, debe ser también incisiva en que el contexto global, la gestión de riesgos global sea adecuada y suficiente para que la entidad esté bien gestionada. Algunos hablan de una cuarta línea de defensa que pueden estar las autoridades de supervisión, los auditores externos y de repente incluso las calificadoras de riesgo, pero ya son entidades externas. A lo interno, que es la grave responsabilidad que tiene la junta directiva, están las tres primeras líneas de defensa y la junta directiva es la responsable de que esto funcione de manera adecuada a efecto de que la entidad no se enfrente con problemas innecesarios. A nivel del reglamento de gestión de riesgos y control interno, tal vez yo me detendría en la segunda columna cuando hablamos de los sistemas de gestión de riesgos. El reglamento igual tiene el principio de proporcionalidad, habla de los órganos de control, la alta gerencia y genera todos los conceptos también del sistema de control interno que mencionábamos antes, pero tal vez en la segunda columna, para los temas que nos ocupa, es donde quiero detenerme un poquitico más, que es el sistema de gestión de riesgos. ¿Y qué es el sistema de gestión de riesgos? Bueno, el órgano de dirección, la junta directiva, es responsable de asegurar que se instale este sistema de gestión de riesgos y el sistema de control interno y la alta gerencia de implementarlo efectivamente, ¿verdad? Tienen que estar documentados y tienen que estar también en funcionamiento. En particular, la junta directiva tiene que definir esta estrategia de gestión de riesgos, debe de señalar de manera explícita cuál es su declaración de apetito de riesgo, qué es lo que es aceptable y qué no, y aquí hay indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo,
y donde los umbrales gatillan alarmas para que la entidad regrese a los niveles de apetito riesgo aceptable. Esto no es una mera declaración para cumplimiento regulador, esto es parte esencial de la gestión de riesgos de la entidad, y si se considera que esto simplemente es para cumplir al regulador, pues no estamos avanzando nada. Todo esto debe tomarse como necesario para que la entidad gestione mejor su negocio, y la declaración de apetito de riesgos es fundamental. Ahí habrán políticas y procesos y funciones, responsabilidades cuando se levantan alarmas, y una autoevaluación de gestión de riesgos y de capital para efectos de solvencia en el mediano plazo, ¿no? No es suficiente con cumplir el ISC de solvencia, es necesario hacer estas autoevaluaciones a efecto de poder ir dirigiendo el negocio a un crecimiento sano, estable y equilibrado. Y el marco integrado de supervisión, que define la metodología, los distintos niveles de riesgos y las medidas de actuación según esos niveles de riesgos que se van abordando. A manera de resumen, el modelo de supervisión basado en riesgos, por donde parte es que el supervisor tiene recursos escasos y quiere enfocar sus esfuerzos en los temas que son de significancia, de importancia relevante dentro de la entidad. Entonces, pasa por identificar en primer lugar las actividades significativas, que son pueden ser procesos, pueden ser productos que están en el mercado, pueden ser sistemas, proyectos, y estas actividades significativas tienen la característica de que si fallan, la entidad puede verse en problemas serios, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando vemos los productos, habrá que fijarse en aquellos productos 3, 4, 5 líneas de negocio que acumulen el 80% del negocio de la entidad y que acumulen el 80% de las exposiciones de la entidad, por decir un ejemplo. La entidad, por ejemplo, hay entidades que tienen hasta 100 productos, 150 productos en su portafolio, pero algunos son muy de servicio, muy marginales. Otros sí son el core de la entidad, que son 3, 4 productos que son los que le dan el volumen para estar operando. Ahora bien, de aquellos chiquitillos pueden haber productos que generen un gran riesgo también. Entonces hay que darles una peinadita. Y en ese sentido, identificando las actividades significativas, lo que la superintendencia evalúa es el riesgo inherente de esas actividades significativas, de esos procesos, de esos productos, a efecto de valorar cómo se gestiona los riesgos operativos, los riesgos de crédito, y cómo estas funciones de control actuarial, cumplimiento, financiera, la alta gerencia, y al fin de cuentas la actuación de la junta directiva como integrador y como decisor último en toda la gestión del negocio, está funcionando. Entonces puede ser que una entidad tenga productos que pueden ser de un riesgo relevante, pero la gestión es suficientemente adecuada para ese nivel de riesgo. Como puede ser que una entidad tenga procesos o productos que le generan un gran riesgo y la evaluación de esta gestión es muy mala, y además tenga restricciones de capital al final, ¿verdad? Entonces, el modelo permite fotografiar y conocer a la entidad de manera tal que se conozca cuáles son sus riesgos, cuáles son las actividades relevantes, significativas que pueden poner en problemas a la entidad si las cosas salen mal, y por su lado, si la entidad está gestionando esos riesgos de manera adecuada para atenuar su consecución y tener pues, los resguardos suficientes. Con esto se extrae una nota de riesgo neto total, y esta nota de riesgo neto total es combinada con una evaluación de la gestión de capital, la suficiencia, las políticas de gestión de capital, las proyecciones, el CRM
ERM que hablábamos hace un momento, la capacidad de los accionistas para aportar más capital, una evaluación de las utilidades, los resultados de operación, su volatilidad, las proyecciones, la diversificación de ingresos y finalmente una evaluación de la liquidez. Cuáles son sus proyecciones de efectivos, sus políticas, activos, temas de stress testing, reaseguro, fuentes de financiamiento adicional. Debe tenerse claro que el riesgo total, en ausencia de esta evaluación, nos da una nota. Cuando se hace esta segunda evaluación, lo que puede hacer es sostener la calificación que ya se dio. Es decir, la entidad tiene los riesgos que tiene y la gestión que tiene, pero el capital, por más bien gestionado, por más exceso de capital que se tiene, nunca va a mejorar la calificación de gestión de riesgos, porque no hay capital que soporte una mala gestión. Entonces, ese es un principio fundamental en este modelo. Y una vez combinadas estos dos, lo que sí puede suceder es que la evaluación del capital, utilidades y liquidez más bien empeoren la calificación de la entidad, porque de repente está bien gestionada, pero no tiene estos recursos de capital y entonces hay que hacer algo por ahí. O pues, está mal gestionada, pero además tiene gestión de capital pobre y utilidades muy bajas, etcétera, y entonces hay que hacer algo a efecto de corregirlo, porque eso le genera un riesgo adicional de contexto a la entidad. Esto nos da 4 calificaciones y direcciones hacia dónde podría ir la entidad y nos permite definir el nivel de riesgo y con base a ello las medidas de actuación. Ya las 13 compañías del mercado han sido evaluadas con este modelo. Arrancamos con 7 pilotos durante casi 2 años y medio, 3 años, y después arrancamos en el año 2018 con el proceso ya de evaluación formal y ya le dimos la primera vuelta a todas las compañías y estamos más bien generando la segunda vuelta a las compañías y se notan progresos importantes, notorios, si nos fijamos en las primeras autoevaluaciones que se realizaban cuando apenas se habían emitido los 2 reglamentos en el año 16-17. Así las cosas, el modelo de supervisión de la superintendencia, todo lo que nos trae es una forma de abordar la entidad y poderla conocer y revisar sus debilidades, y lo que genera es un incentivo a mejoras permanentes a la gobernanza corporativa y a la gestión de riesgos. Mientras mejor gestionada está la entidad, el mercado va a estar mucho más tranquilo. La superintendencia no tiene por qué sustituir a la entidad en esos propósitos. La entidad tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para que estar bien gestionada y que los riesgos, las entidades aseguradoras son entidades que compran riesgos para gestionarlos, los riesgos estén bien gestionados y la entidad sea sostenible en el mediano y largo plazo. ¿Qué datos tenemos del mercado? Y aquí voy a referirme a datos a junio de este año. El año y medio pasado ha sido pues un año complejo. El ROE se ha deteriorado a nivel de mercado, pasando de un 10 a un 3,4 en promedio. El ratio combinado se ha deteriorado de un 93.6 a un 106.1. Resultado técnico ha pasado de un 3.7 a un menos 7.8. Estamos en el terreno de pérdidas técnicas y algunas entidades venían arrastrando un par de años atrás este problema y se había estado haciendo las alertas del caso. Y entonces, claro, la coyuntura de pandemia los pesca en un momento que ya venían con temas por resolver y los viene a agravar en aquello que la pandemia haya afectado, porque no todo el resultado técnico negativo es atribuible a la pandemia. El resultado técnico financiero, cuando ya vemos la parte financiera, si logra compensar estas pérdidas técnicas, que temporalmente es un recurso posible, es un colchón adicional, pues estamos prácticamente igual que el año pasado y nos vemos con un resultado operacional prácticamente en cero para el mercado. Entonces son datos anuales
de 12 meses, ¿verdad? Son el acumulado de los últimos 12 meses. En ingreso por primas, pues hay entidades que han todavía, a pesar de la pandemia, logrado un piquito adicional de primas. En el mercado total, un 4,8 de crecimiento a junio del año 21, y con algunas entidades pues, que han tenido un retroceso en ese particular. Los índices de solvencia y de suficiencia capital, el ISC, robusto. En realidad, todas las compañías están cumpliendo con un índice superior al 1,3, y todas las compañías están cumpliendo también con sus parámetros internos de apetito riesgo en relación con el ISC, que en particular, pues, generalmente se le genera un colchón adicional para no estar pegado al mínimo regulatorio. Entonces, bueno, estos son buenas noticias en el contexto de la pandemia, y pues las entidades están suficientemente capitalizadas y han sido capaces de, esto es pues un aliciente en un contexto tan complejo. No hay ninguna entidad que tenga problemas con esto. Recuerden que esto se publica, el índice se publica todos los trimestres en la página web de la superintendencia, es un dato público. Y las calificaciones de riesgo, como podemos ver, bueno, hay 3 entidades que tienen calificación internacional, y después, bueno, algunas tienen doble calificación como el instituto, pero podemos observar también los niveles de calificación, y los fundamentales de estas calificaciones están también a disposición en las páginas web de las entidades, donde pues las entidades están a partir de un BBB en adelante, y donde podemos observar 5 entidades con calificación de AAA en el mercado, lo cual pues también da signos y dan líneas de la fortaleza del mercado y las bondades de un régimen regulatorio como el que se ha ido implantando. A nivel de ratio combinado, si observamos algunas líneas de seguros que históricamente vienen generando ratios combinados negativos, como el riesgo del trabajo, por ejemplo, pero vemos en la evolución de los últimos 5 años, en particular los últimos 3 años, sí, prácticamente líneas de negocio que generan números no adecuados. Pérdidas pecuniarias es otro. Ahí está metido todo lo que es desempleo, que viene pues generando pérdidas desde hace 3 años, 4 años, por la misma coyuntura económica, y donde tal vez en la definición técnica de esos productos se fue excesivamente optimista cuando fueron diseñados, y no se haya considerado una crisis como la que se venía gestando, y mucho menos pues el evento de una pandemia. Vehículos tienen números bastante adecuados. Vida es otra que ha generado también números a nivel de mercado bastante negativos. Y allí pues son temas a considerar. Entonces vemos que en total de mercado pasamos de junio del 20, de un ratio combinado global de 93,6 a un ratio específico de 106, lo cual, siendo superior a 100, nos dice que las primas en términos globales no están siendo suficientes para pagar, para financiar los siniestros. A nivel de automóviles, el resultado técnico es menor que el año pasado, pero todavía en el campo positivo. Lo que sí observamos es riesgos del trabajo, vida, incendios, SOA, ya a junio con números negativos que hay que ir controlando, pero a nivel global del mercado, pasando de una utilidad técnica de 25.000 millones a una pérdida técnica en junio de 55.000 millones, que son números que no son menores, y que pues las entidades aseguradoras están trabajando sobre ello. Aquí es donde se manifiesta la necesidad de esa gobernanza y esas alertas tempranas para que las entidades vayan ajustando los temas técnicos que se requieran, porque en seguros, igual que en banca, el deterioro en la cartera crediticia no se da de la noche a la mañana. En seguros es lo mismo. En
seguros. Esto es un proceso lento de agravamiento en algunos casos, en otros temas que emergen de la noche a la mañana y que puedan generar algunos desvíos importantes, pero en general las entidades dentro de su gobernanza y su gestión de riesgos, dentro de ese apetito de riesgo, dentro de esos indicadores, tienen que estar las suficientes luces de alerta para actuar rápidamente cuando se van deteriorando y no esperar a que se deterioren y a que la superintendencia esté llamando la atención para hacer correctivos. A nivel de mercado, de ramos, igualmente tenemos un resultado financiero, ya cuando agregamos la parte financiera, sigue siendo negativo, de menos 19.000 millones de colones, comparado con 54.000 millones de resultado positivo en junio del año pasado. Y por entidad, igualmente, pues tenemos un panorama donde varias entidades pasaron al terreno técnico negativo, casi muchas de ellas vieron deterioros por la misma coyuntura económica, pero a nivel de resultado técnico financiero, solamente son 4 entidades las que tienen un revés negativo y que pues deben ser también corregidos y gestionados de manera adecuada. Insisto, a nivel de solvencia, las entidades tienen respaldo suficiente. A nivel técnico, ha sido un año muy complicado, muy complicado, y que debe ser gestionado adecuadamente a efecto de evitar problemas mayores, y debe ser una enseñanza profunda para los niveles de gestión de riesgo, la estructura de gestión de riesgos para atajar estos temas con tiempo, con prontitud y actuar diligentemente antes de que empiecen a aparecer. A partir de la pandemia del abril del año pasado, la superintendencia le hizo una excitativa a todas las compañías de que por la incertidumbre que se venía, que tuvieran pues los mayores reparos en la gestión de su capital, que ojalá no se repartieran dividendos, que se fortalecieran los balances, porque había una gran incertidumbre, hay todavía una gran incertidumbre sobre los efectos de la pandemia, pero también los efectos económicos que vienen arrasándose con ellas. Y bueno, pasamos al tercer tema, que son los riesgos emergentes. El reporte riesgo global 2007-2020 nos da un tránsito, ahí la letra está chiquitica y de repente no estén viendo claramente cuáles son los riesgos que se van reportando en este reporte, que es se utiliza un despliegue amplio de encuestas y de percepciones del sistema financiero y no financiero a nivel global. Lo que de repente nos señala este mapa desde el año 2007 es cómo van cambiando las percepciones de riesgos a lo largo del tiempo. Y tenemos, por ejemplo, en los colores nos facilitan mucho para comprenderlo. El azul, el celeste son riesgos económicos, el verde son riesgos ambientales, el anaranjado son riesgos geopolíticos, el rojo son riesgos sociales y el morado riesgos tecnológicos. Y entonces vemos, por supuesto, 2007 prácticamente hasta el 2013, donde el acento en riesgos económicos es fuerte, es evidente, y riesgos sociales, y por supuesto es que veníamos saliendo y geopolíticos, de una crisis profunda en el año 2008, y que sus efectos se prolongaron por varios años. Pero vemos cómo en el año 2011 empiezan a aparecer los temas ambientales como alerta, ¿verdad? El año 2011 en particular fue muy especial en ese, pero los últimos 3 años, 4 años es muy evidente. En la parte de arriba lo que tenemos es la probabilidad de suceso de esos riesgos, y en la parte de abajo lo que tenemos es el impacto esperado, ¿verdad? Y vemos cómo nos acercamos al 2019-2020, donde el tema ambiental es uno de los temas gruesos de preocupación a nivel
global, a nivel de los expertos, y donde las fallas en acción climática, por ejemplo, los eventos extremos de la naturaleza, la pérdida de diversidad, etcétera, son elementos que con gran probabilidad se están observando y que el impacto que se espera de ellos es también importantísimo. Máxime después de la pandemia, que la pandemia nos da un laboratorio extraordinario y duro de los efectos que se pueden dar con un evento global como el que estamos viviendo, donde se da interrupción de negocios, donde se da efectos económicos, donde se dan efectos sociales. Y el tema climático pues no está muy lejos de ser ello. A nivel de algunos riesgos que se pueden materializar y que cambian el panorama en poco tiempo, vemos nuevamente a nivel de impacto y de probabilidad, el año 2000 prácticamente es verde, ¿verdad? Son temas ambientales y el impacto también. Algo de geopolítico, algo de social por los efectos que puede traer, pero la gran percepción es que el tema ambiental, el tema climático y con su correlato de los temas sociales y de gobernanza vienen a ser los temas de prioridad para observar. Y efectos que puede tenerse es colapso de instituciones multilaterales, tuvimos algo de eso, un conato de eso el año anterior, colapso en el sistema sistémico de industrias importantes, el colapso o falta de sistemas de seguridad social, muy en boga con los temas de la pandemia, por temas de desempleo, por temas de acceso a la salud, el estancamiento económico prolongado, la inequidad digital, la geopolitización de recursos estratégicos y el deterioro severo de la salud mental, que son efectos también que se empiezan a observar en la pandemia. Y en este cuadro observamos también cómo a nivel de probabilidad de impacto emergen entonces esos otros riesgos. La OCDE hizo un estudio, todavía está en draft, pero tiene una conclusión muy concreta. Lo que vino fue evaluar en el país cómo estaba el tema de la responsabilidad social, la conducta empresarial responsable en el sector financiero. Y la conclusión más grande es que, si bien se ven algunos chispazos de acción, falta mucho por trabajar. Todavía no es un tema que se ha integrado en la gestión de las entidades, y este tema lo que viene es a señalar que el mercado financiero costarricense en general no estaría todavía dándose los pasos de acción correctos para poder enfrentar todo lo que viene. Todo esto está implícito en el reglamento de gobierno corporativo y en el reglamento de gestión de riesgos. O sea, estos riesgos existen. Y todo esto hay que incorporarlo en esa estrategia. Pero las primeras evaluaciones y conclusiones de la OCDE es que aún falta. Y alguna recomendación que exploran por ahí es definir por parte de los supervisores cuáles son las expectativas en torno a finanzas sostenibles alineadas con los mejores estándares y en torno a los asuntos ASG. Que al final de cuentas los asuntos AGC tienen una lógica también de generar gobierno y cultura en las entidades, definir en la estrategia el establecimiento de objetivos, medir el desempeño, identificar los riesgos, evaluar y priorizar estos riesgos y responder a los riesgos, la revisión, el monitoreo y la información y comunicación y reporte. Muy importante esta última parte por el tema del greenwashing, ¿verdad? No queremos reportes ni evaluaciones de mentirillas, sino que realmente estén teniendo impacto esta gestión de riesgos. Y en esta tesitura es que se ha logrado organizar en el país esta serie de talleres que yo estoy muy agradecido con la respuesta de la industria. Las 13 compañías y una gran cantidad de intermediarios se han integrado en este proyecto de las UGS, la ED, la CERALC y el sector seguros a efecto, y Acción Clima 3 a efecto de poder definir un protocolo sectorial de conducta empresarial responsable para el sector seguros
en Costa Rica y Panamá. Y una caja de herramientas que facilite entonces el alinear estas expectativas del supervisor, pero más importante todavía del gobierno y de las tendencias globales. Y es que la entidad, el país tiene una política pública desplegada muy clara, una serie de documentos donde es clarísimo que vamos hacia el cumplimiento de metas de objetivos de desarrollo, revisar los temas sociales y ambientales y los principios de supervisión de seguros sustentables. Y en esa línea tenemos ya variado material de política pública de adaptación al cambio climático y descarbonización que genera una ruta muy clara a nivel de política pública y que la estrategia de las entidades no tiene sentido que no esté alineado con eso porque es lo que viene y viene empujado a nivel global. La SUGES se ha definido una serie de estrategias desde el 2016, quizá en aras del tiempo dar un énfasis especial a que este año, en conjunto con el Banco Central y las otras 3 superintendencias y el CONACYT, se ha conformado el grupo de acción climática, acción estratégica, sobre el cual estamos también trabajando de manera coordinada para ir definiendo varios elementos y ir orientando al mercado sobre este tema. A nivel de cambio climático, los riesgos climáticos se pueden resumir en la política y regulación, desarrollo tecnológico, preferencias del consumidor, con riesgos de transición y los riesgos físicos, que son los cambios en la temperatura, en los niveles de los mares, en los efectos climáticos extremos. Y estos riesgos de transición, los físicos son ya los daños concretos y los de transición son toda esta política pública que va hacia la descarbonización de la economía y va a generar cambios tecnológicos y va a generar un reacomodo económico y social. Va a tener afectaciones a nivel de hogares, pérdidas de ingresos, disrupción, daños a la propiedad por el clima, en los negocios, daños a la propiedad, activos varados mientras se cambian hacia tecnologías limpias, etcétera, va a tener impactos agregados en la macroeconomía y sin duda va a tener entonces golpes en riesgos financieros como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, riesgos de suscripción en temas de seguros, habrán temas que se volverán no asegurables, riesgo operacional y riesgo de liquidez. Y en este contexto es que la superintendencia, al igual que las otras superintendencias, hemos definido junto con el CONACYT una propuesta de intervención en el Plan Estratégico Nacional del 2000 al 2050, que es el desarrollo, en el eje de desarrollo natural a la descarbonización, que para el 2050 el 100% de las entidades del sector de seguros gestionan y revelan estos riesgos climáticos, con algunos objetivos en el camino, donde hay un plan de acción que será comunicado próximamente sobre esta hoja de ruta de la SUGES, el compromiso del sector y las evaluaciones periódicas. Y esto pues está muy ligado también con los avances que vayamos teniendo en los talleres. Hay 4 dimensiones que el Financial Stability Board ha definido en esta hoja de ruta. El de revelación, cómo establecer un estándar mínimo global para divulgar sobre los riesgos financieros relacionados al clima. En eso se está trabajando. El de datos, seguramente habrá que capturar nuevos datos para poder monitorear y evaluar los riesgos a nivel del sistema financiero. El llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidades, con pruebas de estrés específicas y las prácticas regulatorias, como la superintendencia va a ir incorporando también en su evaluación y abordamiento regulatorio los riesgos relacionados con el clima dentro de los sectores individuales y dentro del sistema financiero. Por tanto, tenemos 4 temas concretos. El primero es expectativa del supervisor definidos en los principios de la ley que se han ido abordando, incorporando la normativa y puesto en práctica por medio de las distintas normas y su modelo de supervisión basado en riesgos que tiene todos esos incentivos para mejorar la gobernanza y para mejorar el abordamiento de la gestión de riesgos. Hay un tema de sostenibilidad en la agenda global
que empuja, no se decide, no lo controla el país, aunque el país tiene una gran vocación sobre esos temas desde hace larga data. Hay un efecto claro de los riesgos climáticos en el sistema financiero que debe ser abordado, está dentro del mandato primigenio de los supervisores y debe ser abordado. Y hay una hoja de ruta que debe seguirse definiendo. En primer lugar, el gobierno ha hecho un despliegue de política pública explícita muy claro sobre el cual hay que trabajar y sobre el cual hay que aportar. El mercado debe de alinearse mucho a esa política pública de descarbonización y de sostenibilidad, integrando estos asuntos dentro de su propia estrategia como un tema prioritario de supervivencia y como un tema estratégico para sacar ventaja de ello prontamente. Por supuesto, el supervisor que tiene el mandato legal de velar por la estabilidad y eficiente funcionamiento del sector seguros, no es ajeno a esto. Y por ello es que desde el año 2016 venimos empujando estos temas y que este año, a efecto de poder colaborar con esa recuperación verde y sostenible, el sector seguros no puede ser ajeno. Hay pocos instrumentos financieros a mano como el seguro para poder afrontar los temas del cambio climático. Eso sería lo que yo les traía preparado y si hubiera espacio, pues con mucho gusto podría atender algunas consultas o comentarios del público, no sé cómo lo estarán viendo. Muchísimas gracias, don Tomás. Sí, tengo una consultita por acá y sería la siguiente. Dice así, para la SUGESE post pandemia, ¿cuál considera que es el riesgo más importante que debe gestionar una aseguradora? Bueno, como veíamos en la presentación, tenemos abierto el tema de los resultados técnicos. El riesgo más importante que tiene ahorita el mercado es poder enfrentar y corregir lo que se está observando de estos resultados técnicos. Y allí hay una gran diversidad de cómo está las distintas empresas afectadas por la pandemia o no, la no pandemia, ¿no? Sin duda, lo que viene, ahorita estamos, digamos, todavía dentro del túnel, viendo alguna luz al final del túnel. Todavía la recuperación va a ser lenta, todavía hay mucha incertidumbre, entonces la gestión prudente de los riesgos de las entidades y de su capital es sin duda, sin lugar a dudas, una de las principales prioridades. Y irse preparando para lo que viene, el incorporar dentro de ese contexto más global los temas sociales, de gobernanza y ambientales, es prioritario y para ello pues están dando las facilidades con los talleres para que la misma industria pueda tener un protocolo emergido de su misma discusión y sobre él puedan ir integrando de manera más fácil esos temas. Y los temas de cambio climático que no vienen, ya no son tan lentos los efectos que estamos viendo hacia adelante. Hay un elemento triste y es que ante los desastres naturales que está teniendo el país, el seguro está ausente. El seguro está aportando un 3, un 4, un 5% en el mejor de los casos de la recuperación, porque el seguro no tiene la suficiente profundidad en el país. Entonces, ahí hay un reto adicional de cómo hacer posible que se amplíe la cobertura del seguro y que sea un instrumento que colabore con todo este despliegue y toda esta transición hacia el 2050. Es un tema de desarrollo gradual, sin duda. Pero básicamente esos tres, la gestión de capital prudente, gestión de riesgos, atendiendo los resultados que hemos tenido técnicos que son muy negativos y que hay que abordarlo. Segundo lugar, la integración de los temas
ASG dentro de las mismas estrategias a efecto de tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando en el país y poder abordar los riesgos que vendrán a futuro y estratégicamente estar preparados para ello. Y cambio climático. Cambio climático tenemos que pensar que al mercado asegurador le golpea en los dos lados del balance. Del lado de los activos, del lado de los pasivos, e indirectamente, pero muy fuertemente, no muy lejos de estas fechas, por el lado de las coberturas que pueden tener y las capacidades de aseguramiento por parte de los reaseguradores, que este tema se lo están tomando muy en serio y que los reaseguradores empezarán a restringir o a presionar en adición, y entonces es mejor estar preparado con anticipación.